Y vamos a leer los versículos número 6, 7 al versículo número 12, hermanos, o al versículo 13. Aquí hay tres personajes. 1, el evangelista. 2, el Señor. Y 3, la mujer samaritana. Así que, hermanas, ustedes van a leer la parte que le corresponde a la samaritana. Los varones van a leer la parte que le toca al Señor Jesús, y su servidor va a leer la parte que le toca al evangelista. Regularmente el evangelista termina de hablar cuando escribe, aquí leemos, y dijo. Así que, inicio con el versículo 7. Este es el evangelista hablando. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, respondió Jesús y le dijo, la mujer le dijo, respondió Jesús y le dijo, gracias, hermanos. Entonces, fíjense cómo hay tres personajes en esta narración: el evangelista, el Señor y la mujer. Cuando leamos los evangelios, hermanos, hagamos esta diferencia, imaginemos ese diálogo y seguramente el Espíritu Santo nos dará más de la verdad que hay para nosotros. Leamos entonces Lucas, hermanos, capítulo número 24. Y yo voy a ser el evangelista y ustedes van a hacer o leer la parte del Señor Jesucristo. Desde el versículo 36 hasta el versículo número 49. Lucas capítulo número 24, 36. Dice así: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo, y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo,
Y fíjense cómo sigue el evangelista. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Y ahora nosotros estamos también en un templo, alabando y bendiciendo a Dios. Hermana Adriana, ¿pudiera hacernos favor de, puesta en pie, guiarnos en oración, pidiendo al Señor sabiduría en la meditación? Por favor, hermana. Le llevan el micrófono. Bendito Padre Celestial, te estamos suplicando, Señor, que podamos, Señor, recibir tu mensaje, Padre, que dé sabiduría al pastor Isaac, que podamos captar tus enseñanzas, Padre, pero sobre todo que pongas en nuestro corazón el ponerlo por obra, el sentir carga en tantas cosas que no hemos obedecido, aunque las sabemos, Señor. Te estamos, Padre, suplicando que nos guíes a mayor consagración cada día y que haya bendición en todo este mensaje, Padre. Que podamos, Padre, dar testimonio siendo sal y luz. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. El versículo 49 otra vez, hermanos. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Y este poder desde lo alto viene de parte del Padre y es el Espíritu Santo. El Padre dio la promesa. Aquí está diciendo el Hijo, yo enviaré la promesa de mi Padre. Les he dicho tiempo atrás, el Padre y el Hijo envían al Espíritu. El Padre envía al Hijo, el Padre y el Hijo al Espíritu Santo. El único que no es enviado es el Padre. Y añade, no se vayan de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. En la mañana, hermanos, meditamos acerca de este poder del Espíritu Santo en la vida de cada creyente, haciéndole o dándole la capacidad para vivir conforme al Señor Jesucristo y para vencer en medio de las tribulaciones. El pastor Charles Stanley en una de sus predicaciones dijo, si a la iglesia que usted asiste no se predica del Espíritu Santo, sálgase de allí. Yo añadiría lo de Charles Stanley, si en la iglesia a la que asiste no se predica acerca del Espíritu Santo conforme a la Biblia, o con una buena o sana exégesis, interpretación de la Biblia, sálgase de allí. Porque no es el caso solamente que no se predique el Espíritu, sino que se predica del Espíritu. Las iglesias carismáticas predican mucho del Espíritu, pero mucho de ello con una exégesis muy forzada, con una interpretación muy, muy forzada, o en muchas ocasiones ajena a la doctrina o a la palabra y a la doctrina histórica. Una de las características comunes de las iglesias carismáticas y algunas pentecostales es enseñar que el Espíritu Santo solamente viene a la persona en una segunda experiencia espiritual. Cuando son bautizados en agua, el Espíritu Santo no está en ellos, eso enseñan. Y solamente cuando el Espíritu Santo los bautiza en una segunda experiencia espiritual, entonces pueden manifestarlo con ciertos dones, lo que Billy Graham llamaba dones espectaculares, las sanidades, las lenguas, las interpretaciones, los milagros, del discernimiento del Espíritu. Pero hermanos, en las iglesias pentecostales o carismáticas donde se habla o donde se practica o supuestamente se practica el don de la glosolalia o el don de las lenguas, no es conforme a las Escrituras, no es conforme a la exégesis bíblica. Recuerden que el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, en el capítulo número 14, dice que no se debe prohibir hablar en lenguas, no lo prohíbas. Pero añade, o antes de eso dijo, pero si van a hablar en lenguas, esto sea por 2, máximo 3 y por turno. Primero uno, luego otro y máximo 3, pero dice, si hay intérprete, si no hay intérprete, cállese. Bueno, dice calle,
El apóstol Pablo dijo: yo hablo más en lenguas que todos ustedes, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras que me entiendan y no muchísimas que ustedes no me entiendan. Así que no solamente es cuestión de que se enseñe del Espíritu, sino que tiene que ser en la doctrina histórica y con la exégesis, una exégesis sana. Los creyentes somos investidos del poder de lo alto para vivir conforme a Cristo. Los creyentes somos investidos por el poder o del poder de lo alto para vencer las tribulaciones, pero también, hermanos, por la obra del Espíritu Santo, los creyentes somos investidos de su poder para vivir como iglesia, para vivir como familia de la fe, para vivir como cuerpo de Cristo o pueblo de Dios. Por una u otra cosa las iglesias sufren. Y dolorosamente, hermanos, en nuestra ciudad muchas iglesias están y han pasado por dolor y sufrimiento, por una u otra cosa. Muchas veces son pruebas o las iglesias sufren por los no creyentes, pero en muchas ocasiones sufren por conflictos internos, por los propios creyentes. Cuando el apóstol Pablo habla de sufrimientos por causa de Cristo, a la iglesia de Corinto les dice que ha estado en peligro de ríos, en peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos. Fíjense, hermanos, si yo hubiese sido el apóstol Pablo, y qué bueno que no lo soy, hermanos, yo me hubiera dado un golpe en la frente. He pasado por peligros en el río, peligros en los mares, peligros de ladrones, peligros de gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, y como si fuera poco, peligros entre los falsos hermanos. O sea, dentro de la iglesia. Y en la carta a los Corintios, segunda la carta a los Corintios también dice: ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera, conflictos; de dentro, temores. Y eso de que de fuera conflictos, o sea, fuera de la iglesia, y de dentro, temores. Qué cosas tan dolorosas, hermanos, que el apóstol Pablo haya vivido peligros afuera y peligros por los falsos hermanos. Que por fuera tuviera conflictos y por dentro hubiese conflictos y lo llenaran esto de temores. Como muchos dicen, las iglesias no avanzamos o no avanzan porque ellas mismas se estorban. La iglesia es la familia de la fe y vivir en familia siempre conlleva una adaptación. Los solteros, cuando se unen en matrimonio, tienen que adaptarse uno al otro y conocerse y comprenderse y entenderse, hermanos, y llegar a una armonía que se suponía que tenían o que tienen en su cortejo, pero cuando llegan al matrimonio es otra cosa, hermanos. Y debe haber fuertes adaptaciones del uno al otro. Después de que los solteros se unen en matrimonio, como matrimonio vienen los hijos, si es que el Señor los da. Y ahí viene otra adaptación, hermanos. A los hijos, los padres tienen que adaptarse a los hijos, que es vivir con un bebé. Ha habido matrimonios, hermanos, que tienen tantos conflictos desde que nació el bebé. Porque ella lo atiende más, porque no me deja dormir y por muchas cosas más. Y cuando los niños crecen y son jóvenes y adolescentes, se tienen que adaptar a los padres. Ahora los ven con todos sus defectos y tienen que adaptarse a ellos y entenderlos. En la familia de la fe pasa algo muy semejante, hermanos. Como miembros de la iglesia debemos de adaptarnos unos a los otros. El nuevo creyente, el nuevo, debe aprender a vivir en la iglesia. Les he dicho que cuando llegué al seminario, hermanos, realmente yo me sentía indigno de inscribirme a un seminario.
Dije, ¿cómo voy a poder estar allí si todos los alumnos que están ahí serán como ángeles, bien portaditos, bien santificados? Pero no era así, hermanos. Y ellos tuvieron que adaptarse a mí y yo a ellos. En la familia de la fe, reitero, debe pasar también por eso. Y es el Espíritu Santo el que nos da la capacidad para vivir como iglesia. Al ser miembros de la iglesia debemos velar por los intereses comunes, no los particulares, los intereses del reino y no del ego. Ser parte del cuerpo de Cristo es vivir como dice Romanos 15. Abramos nuestras Biblias en Romanos 15, 9 al 18. Romanos 15, 9 al 18. ¿Podría, hermano Fernando, leerlo? Puesto en pie, Romanos 15, 9 al 18. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice... La cita está equivocada, hermano. Permítanme, no la anoté bien. El texto que debimos de haber leído dice que deberíamos de amar sin fingir, compartir para las necesidades de los santos, gozar, si pueden buscar esa parte en alguna concordancia, gozar con el que se goza y llorar con el que llora. 12. Romanos 12, 9. Entonces no es 15, 9, 12, 9. Gracias. Hermano Fernando, Romanos 12, 9, por favor. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. ¿Sí? Hasta el 18. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que se refiere a diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en nuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Gracias. Y siguen adelante, hermanos. La forma de vida del creyente en Cristo por el poder del Espíritu Santo dentro de la iglesia, hermanos, aquí está de una manera breve, concisa. Amar sin fingir, compartir para las necesidades de los santos, gozar con el que se goza, llorar con el que llora, unánimes, no altivos, no pagando mal por mal, estando en paz con todos los hombres. Y eso es el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente para poder vivir en la familia de la fe, en la iglesia. La Biblia da testimonio que no todos pudieron vivir de esa manera. Cuando la iglesia brota en Jerusalén o nace en Jerusalén, unos quisieron vivir todavía en su egoísmo, buscando ser protagonistas. ¿Recuerdan a Ananías y Zafira? ¿Cuál bien común? Quisieron engañar a la iglesia. Y pudieron haberlo hecho, pero el Espíritu Santo le hizo saber a Pedro que ellos estaban fingiendo, engañando, pecando contra Dios, queriendo mentir a Dios mismo. Eso es un claro ejemplo de la actitud que tuvieron que no glorificara. Reitero, quisieron engañar al cuerpo de Cristo. Ay de nosotros, hermanos, si en algún momento engañamos a la iglesia.
Podemos engañar a la iglesia, pero el Señor lo verá y tomará el asunto en sus manos. Ser cuerpo de Cristo no siempre es sencillo o fácil. Las evidencias bíblicas nos muestran que los griegos y los judíos tuvieron conflictos, problemas. Los griegos acusando a los judíos de ser injustos, imparciales, y la murmuración pudo conducir a un estado crítico de la iglesia. Pero el poder del Espíritu Santo estaba en sus vidas y pudieron vivir como familia de la fe, superando todo ese asunto tan delicado que podían seguir comiendo con sencillez y alegría en sus corazones. Cuando el Espíritu Santo gobierna los corazones, cuando los que se dicen ser creyentes o nos decimos ser creyentes manifestamos el fruto del Espíritu, la iglesia se gozará. Pero si el fruto del Espíritu está ausente en nuestras vidas, la iglesia sufrirá. Así que los creyentes somos investidos del poder del Espíritu Santo para vivir dentro de la familia de la fe. Hermanos, no tenemos que hablar mucho de esto, pero si hay alguien que dice ser creyente en Cristo Jesús y sellado por el Espíritu Santo y se niega en vivir en comunidad, vivir en la familia de la fe, se niega a ser parte de la iglesia, hermanos, es difícil creer que el Espíritu Santo more en él, porque lo va a guiar a la iglesia, a ser parte de una iglesia local. No solamente el Espíritu Santo nos da poder para vivir como Cristo, para vencer las pruebas y para vivir en comunidad con la iglesia, sino el poder del Espíritu Santo nos lleva a conocer la verdad. Recordemos que el Señor dijo que era fundamental conocer la verdad para alcanzar la libertad. Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que es fundamental permanecer en su palabra. Solo así seremos verdaderamente sus discípulos, y siendo sus discípulos, solo entonces seremos libres. Pero para permanecer en su palabra necesitamos conocer y ser enseñados en su palabra, y es allí donde actúa el Espíritu Santo. El Señor dijo: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no lo podéis sobrellevar. Fíjense, tengo muchas cosas que enseñarles, pero aún no son capaces de llevarlas, de entenderlas, de comprenderlas. Así que ¿para qué se las enseño si no las pueden llevar o entender? Y añade: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Está hablando del Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Únicamente por la guía, la obra, la presencia del Espíritu Santo podemos conocer la verdad, profundizar en la verdad, vivir la verdad, compartir la verdad. Sin el Espíritu Santo la verdad está velada para nosotros, para nuestra mente, para nuestra comprensión. Hermanos, sin el Espíritu Santo el hombre no puede entender la palabra de Dios, ni el propósito del sacrificio de Cristo. Y 3 nos, o 4. No porque Dios esconda la verdad, no porque sea muy difícil de entenderla, aunque hay cosas difíciles, no porque este conocimiento sea únicamente para una élite de iluminados, no. Otra vez, hermanos, el Espíritu Santo, Él nos guiará a toda verdad, pero sin el Espíritu Santo no podemos llegar a la verdad. Reitero, no porque Dios no la quiera dar a conocer, no porque sea muy difícil, aunque hay cosas profundas, y no porque sea para la élite sacerdotal de la iglesia.
¿Recuerdan cuando tomaron presos a Juan y a Pedro? Los sacerdotes, los fariseos se preguntaban, ¿de dónde tienen esta sabiduría estos hombres? Son del vulgo, sin letras. O sea, nosotros somos la élite sacerdotal. ¿Cómo es posible que ellos puedan conocer estas cosas? El Espíritu Santo les había llevado a profundizar, a conocer la verdad, les había revelado la verdad y ellos hablaban conforme a la dirección del Espíritu Santo. La Biblia dice que si no llegamos a conocer la verdad, dice así: si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, Dios con D minúscula, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es el Dios de este siglo el que impide el entendimiento. Por ello, la obra del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente, lo guía o lo lleva a comprender la verdad. Así como podemos comprender y aceptar nuestra condición de pecadores, porque el Espíritu nos convenció de pecado, porque el Espíritu nos redarguyó de pecado y porque el Espíritu nos llevó a creer y confesar nuestros pecados. Otra vez, es obra del Espíritu. Nadie puede convencer de pecado si no es el Espíritu Santo. Y considero que los miércoles que oramos aquí por los misioneros o cuando oremos en casa por los misioneros, deberíamos añadir eso: Señor, que tu Espíritu Santo les dé la palabra de verdad que deben de predicar, pero también que tu Espíritu Santo convenza de pecado a aquellos que van a escuchar sus palabras. Es el poder del Espíritu Santo quien nos revela, nos enseña, nos guía en toda verdad. El verbo griego o degeo tiene, que es guiar, tiene las acepciones de dirigir, mostrar el camino e instruir. Y el Espíritu Santo es el que nos muestra el camino. El Espíritu no es el camino, nos muestra el camino y nos instruye en ese camino. Porque o nos lleva a verdad, pero hermanos, también el Espíritu Santo es verdad. Dice 1 de Juan 5:6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Por tanto, si el Espíritu es la verdad, el Espíritu nos guía a toda verdad. Así que dos cosas, hermanos: el Espíritu Santo, que nos da poder, nos da el poder para vivir como iglesia, para funcionar como iglesia, pero también el Espíritu Santo nos da poder para conocer la verdad. Así que roguemos siempre al Padre que el Espíritu Santo nos instruya, porque no depende, hermanos, de la preparación académica, sino de la guía del Espíritu Santo. Y roguemos al Padre que el Espíritu Santo nos haga vivir como una iglesia y que nos libre de sufrimientos internos. Y entonces podremos cumplir, hermanos, el mandato de nuestro Dios. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creced en la gracia y en el conocimiento por el poder del Espíritu Santo. Oremos una vez más. Padre Santo, en nombre de Cristo, te doy gracias porque en el plan redentor y en el seno trinitario se acordó, Señor, en toda sabiduría, la sabiduría tuya que es absoluta, que después de que nuestro Señor regresara a gloria, dejaras al Espíritu Santo o enviaras por ruego de tu Hijo Jesucristo al Espíritu. Padre Santo, si no hubiese sido así, ¿quién puede llegar a convencerse de sus propios pecados? Si nuestro propio corazón es engañoso y perverso. Así que muchas gracias, Padre, por la obra de tu Espíritu Santo. Te ruego que tu Espíritu Santo nos haga vivir
como familia de la fe. Te lo ruego, Señor, no altivos entre nosotros, velando unos por otros, en humildad, llorando con el que llora y gozándonos con el que se goza, no pagando mal por mal. Señor, viviendo como tu Hijo Jesucristo. Pero también te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo nos lleve a toda verdad, nos guíe a la verdad, nos haga profundizar en la verdad. Que tu Espíritu Santo tome de esta palabra que ha inspirado y nos la enseñe con claridad en nuestros ojos, en nuestra mente, nos haga deleitarnos en ella y vivir en ella. Por favor, Padre, haz que tu Espíritu Santo haga esto en nuestras vidas y nosotros anhelemos crecer en tu palabra, crecer en la gracia y en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Edifica la iglesia, Señor. Te lo rogamos en nombre de nuestro Salvador. Amén. Nosotros oramos aquí cada 8 días, hermanos, por los gobernadores, por su servidor, por los enfermos, por las peticiones. También les suplico que oremos por las iglesias que están sufriendo. Reitero, hermanos, no son pocas. Oremos por las iglesias también. Gracias, hermanos. Damos gracias a nuestro Dios por el mensaje expuesto. Es nuestra oración que el Señor les siga bendiciendo, hermano pastor, que sea de bendición. Les invito, hermanos, para que puestos de pie entonemos el himno número 376, Haz que sienta tu presencia. Himno número 376. Así puestos de pie, hermanos, vamos a ser despedidos en oración de este culto. Voy a invitar por favor a nuestro hermano Saúl Milanés, encargado de la misión de Santa Cruz de las Flores, que él sea el que nos despida de este culto, por favor. Oremos. Amantísimo Padre Celestial que moras en el cielo y en tierra, gracias te damos, Señor, porque nos permitiste, Señor, estar en tu casa de oración, Señor, agradecidos por todo lo que has hecho en nuestras vidas y dándote, Señor, la honra y la gloria. Señor, gracias por la edificación que has traído a nuestro espíritu, Señor, y ahora, Señor, despídenos a casa, Señor, bajo tu cuidado, Señor, y, Señor, concédenos nuevamente, Señor, volvernos a reunir para honrar y glorificar tu nombre. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Tome su lugar un momento, hermano, nuevamente haga una oración en silencio, escuchemos un postludio mientras tanto y después saldremos con reverencia de la casa de nuestro Dios.